Muy buenos, vamos a dar comienzo a la siguiente sesión en la que vamos a hablar de la alfabetización digital, bueno, de los telecentros, no sé si... Vamos a hablar de los telecentros, cómo han ido evolucionando, ¿no? Cómo han pasado de la alfabetización digital a la alfabetización en la innovación. Para ello, para empezar esta primera sesión, voy a dar paso a Juan Francisco Delgado, director general del Consorcio Fernando de los Ríos, para que nos diga unas palabras. Un fuerte aplauso para él. Bien. Uy, qué poca gente. Hola, buenas tardes. Hello. Presentar a alguien que no tiene presentación. No voy a decir el sinónimo de lo que quiere decir eso, pero voy a presentar a una persona muy especial que está con nosotros en SPAR, ¿no? Juan Carlos Rodríguez Ibarra, decir su nombre, es hablar del presidente de la Junta de Extremadura, el que fue presidente de la Junta de Extremadura, pero no un presidente cualquiera, sino un presidente que impulsó, desarrolló y se comprometió, fue un visionario de lo que hoy en día son los telecentros, ¿no? Juan Carlos Rodríguez Ibarra, yo lo digo siempre, ha sido el único presidente de una comunidad autónoma española que ha salido en el New York Times. Ahí es nada. El único presidente. ¿Por qué? Precisamente por algo de lo que estamos hablando aquí, porque fue el presidente que impulsó el software libre. En segundo lugar, desarrolló los telecentros en Extremadura, que luego hemos seguido el resto de comunidades autónomas, hemos seguido el paso que marcó en Extremadura y además impulsó la innovación en una tierra donde se había tirado muchos años la gente pensando en cómo encontrar un trabajo que le dieran en la agricultura pues los grandes terratenientes de Extremadura, ¿no? Y Juan Carlos, yo creo que fue visionario de cómo esa tierra tenía que transformarse, ¿no? Salió en el New York Times, en primer lugar. En segundo lugar, porque ha sido también un presidente que, después de dejar de ser presidente, yo creo que ha sido... Bueno, hay otro también, pero ha sido el presidente que dejó de ser presidente cuando él quiso. Y eso no es fácil, ¿eh? Cuando él quiso, que es distinto de cuando te quitan los ciudadanos, muy distinto, ¿eh? Cuando él quiso porque dejó de presentarse. Y en tercer lugar, también porque no es un político al uso, es un político que cuando ha dejado de ser presidente, me lo comentaba hace un ratito, tiene una agenda peor que cuando era presidente. ¿Por qué? Porque no para, ¿eh? Es decir, la agenda antes me la hacía mi jefe de gabinete y tal, y yo no me enteraba de los sitios hasta que iba al sitio a hacer lo que tenía que hacer. Ahora mi agenda me la hago yo, y como la agenda me lo hago yo a mí mismo me maltrato, ¿no? Pues este es el Juan Carlos Rodríguez Ibarra de hoy. Lo hemos querido tener en SPAR, es un honor tenerlo en SPAR hoy. Es un honor, además, compartir con él su pensamiento, porque es una persona que transmite muchas de las cosas que hoy hemos oído aquí, alrededor de la innovación y del software libre, y queríamos tenerlo, queríamos darlo por streaming, queríamos tenerlo en SPAR, para que nos cuente pues muchas de las cosas que nos tiene que contar, ¿no? Y yo pues me he permitido el lujo de presentarlo, como digo, pues como una de las cosas más importantes que se va a hacer en este evento, ¿no? Así es que, sin más, yo le voy a pasar la palabra y os pido un aplauso para Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura. Gracias. ¿Me pueden apagar esa luz? Yo no veo nada, ¿eh? Hola, buenas tardes. No sé si ponerme por aquí, porque es que no veo con la luz. Ahora. Bien, acaban ustedes de oír a alguien hacer un Photoshop
de una persona, en este caso concreto Juan Francisco, si me dan la luz no veo. Es que, perdón, yo no sé hablar si no veo a la gente. Ya viendo a la gente me cuesta trabajo, pero sin ver a la gente me cuesta mucho. No, le decía que me ha hecho un Photoshop el presentador, ha quitado todas las impurezas, todas las arrugas, todo lo feo, y ahora aparezco yo y ustedes se darán cuenta después de mi exposición que no eran las cosas como que la foto era mejor que la realidad. Bien, yo agradezco mucho el que se me haya invitado a estar un rato con ustedes. Ha dicho el presentador que tengo una agenda más complicada que cuando era presidente, pero tengo una ventaja con respecto a cuando lo era. Ahora solamente le sonrío a la gente que me cae bien. Y voy a los sitios que me agradan y que me gustan, y en este caso concreto pues me gustaba y me agradaba, y estoy contento de estar en Granada con todos ustedes. El título del panel que se va a desarrollar a continuación y sobre el que yo quiero decir algo es de la alfabetización tecnológica a la innovación tecnológica. La innovación, decía antes un tuit de aquí, que vuelve a ser la palabra de moda. Pero debo confesar que creo que casi nadie, por lo menos en mi país, cree en la innovación, en el emprendimiento y en la imaginación. Es la palabra de moda. Hoy se ha sustituido la palabra empresario por emprendedor, cuando son dos conceptos distintos, con analogía, pero bastante diferentes, y el decreto, la ley que aprobó el gobierno de mi país el viernes pasado, pues considera emprendedor al autónomo o al joven que está parado demandante de empleo. Y eso no es un emprendedor desde mi punto de vista. Es más, ahora que estamos viviendo, no solamente en España, sino en muchos países de la Unión Europea y del mundo, una crisis económica, cuando alguien intenta dar una respuesta a la crisis desde el punto de vista de la innovación, de la imaginación, del emprendimiento, de la nueva sociedad, la gente te mira como diciendo, no, pero queremos soluciones para allá, para hoy, para mañana. Esto es a largo plazo, estas son cosas. Y cuando oigo hablar a políticos, a empresarios, a economistas, y se le habla de emprendimiento, de innovación, de imaginación, de nuevas tecnologías, tengo la sensación de que piensan que los que se dedican a estas cosas son un poco como los curanderos en medicina. Es decir, los que curan de verdad son los médicos, los curaderos es un sucedáneo, bueno, que están ahí, que no molestan mucho, pero que no son la solución para una sociedad saludable y sana. Y la innovación, el emprendimiento, la imaginación, está ahí como un divertimento, como algo que hace gente que no es capaz de hacer otras cosas o que no sabe hacer otras cosas. Miren, hay un informe de la Unión Europea, uno de cuyos representantes me ha precedido en el uso de la palabra, que dice que el empleo en los países de la Unión Europea y también en mi país va a ser en los próximos 5 años con la siguiente composición: 15% industria, 5% agricultura y 80% servicios. ¿Quiere decir que vamos a dejar de fabricar? No, vamos a fabricar más que nunca. Producimos más productos manufacturados que nunca, con menos gente que nunca. Porque la tecnología, además de llegar a la mesa del despacho con el ordenador, ha llegado también a las máquinas, ha llegado a la fabricación de productos manufacturados. En la agricultura producimos más que nunca a lo largo de la historia, pero solo empleará al 5% y me parece que es una cifra exagerada. ¿Por qué? Porque la tecnología ha llegado también a la agricultura, al sector productivo, sector primario. Recuerdo un discurso que hice en el año 99 en el Parlamento extremeño, donde dije, llegará el día en que el agricultor podrá regar desde su casa. Ya hace unos cuantos años que el agricultor riega desde su casa. Así que 5% sector primario, 5% industria. ¿Dónde se empleará la gente hasta el 80%? En servicios. ¿Servicios dónde? Servicios a la empresa
y servicios a las personas. Ese es el futuro. Y ese mismo informe dice que los empleos, el 50% de la oferta de empleo que se va a hacer en los próximos 5 años, no existen en la actualidad, no existen actualmente. No sabemos cómo van a ser. Y hago yo una reflexión. Visto lo que ha pasado en los últimos 10 años, con la revolución tecnológica que hemos tenido más importante en la historia de la humanidad, ¿cómo será la sociedad en el año 2030? ¿Por qué digo 2030? Porque los críos, chicos y chicas, que empezaron su proceso educativo, este curso, que ahora está terminando, cuando se incorporen al mundo laboral, después de haber hecho primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional o estudios universitarios, se incorporarán a la sociedad en el año 2030. En el año 2030. Visto lo que hemos visto en los 10 últimos años, ¿se atreve alguien a pensar, a sospechar cómo será esa sociedad a donde vamos a empujar a los chicos y chicas que ahora tienen 3 años? Es difícil imaginarlo. Es difícil pensar que va a ser dentro de 5 años la sociedad. No digo nada dentro de 18 o de 15. Pero que sea difícil imaginarlo no quiere decir que no sea obligatorio hacer el esfuerzo de imaginarlo para saber si la gente que vamos a formar son gente que va a ser recibida por la sociedad o son gente que van a ser rechazada. Si el 50% de los empleos no existen hoy, si un cuarto por ciento de los empleos que se han creado en los últimos 3 años no existían, ¿cómo será la sociedad en el año 2030? Y esto debería ser una reflexión que tendrían que hacer los políticos forzosamente y el sistema educativo. Porque no vaya a ser que cuando estos chicos con 22, 24, 25 años se incorporen a la sociedad, todo lo que hayan acumulado de conocimiento, de información, de saberes a lo largo de su vida académica no sirva absolutamente para nada, porque el recipiente que los acoge o que los va a acoger no se parece en nada al recipiente para el que estamos pensando en estos momentos que debe ser la educación del futuro. Por lo tanto, habría que intentar hacer un ejercicio de reflexión seria y profunda para intentar saber qué sistema educativo damos. En mi país no parece que las cosas vayan por ese camino. No parece, porque la reforma educativa que se está emprendiendo se basa fundamentalmente en el sistema memorístico, en la acumulación de información. Si me imagino a los chicos y a las chicas con 3 reválidas por delante, intentando memorizar como sea para dar el salto al siguiente ciclo, para dar el salto al siguiente ciclo. Es decir, estarán acumulando información, lo cual es un ejercicio estúpido desde mi punto de vista. Porque hoy los chicos y chicas digitales tienen una memoria externa que no necesitan acumular memoria interna con información, sino que lo fundamental y lo importante es que sepan dónde encontrar las cosas, porque las pueden encontrar inmediatamente con una velocidad que no llegamos a comprender muy bien los que nacimos en la sociedad analógica, pero con una capacidad de saber dónde están las cosas, de discernir entre lo que ellos consideran bueno o buena información y mala información, que hará necesario que el sistema educativo no sea un sistema basado en los medios, en los métodos, en los principios analógicos, porque no puede funcionar un sistema educativo donde los chicos que se sientan del pupitre para allá son digitales y el profesor que enseña del pupitre para acá es analógico, o sigue los principios analógicos. Saben ustedes que se dice mucho que en las grandes ciudades españolas, como consecuencia del proceso de inmigración, en un aula escolar, se dice algunas veces con exageración, puede haber hasta 25 culturas distintas, 18 razas distintas, 14 religiones diferentes. Bueno, pues todos los chicos que están ahí con esas variedades son más iguales entre sí que todos ellos y el profesor. Es decir, donde de verdad está el problema no es en la diferencia de culturas entre ellos, sino donde está el problema en la diferencia de cultura entre el que enseña y el que aprende
con unos procedimientos, repito, analógicos, que no se corresponden para nada con el interés del chico. Hay algunos psicólogos que han estudiado el comportamiento de los alumnos ahora y han dicho que los chicos no es que sean hiperactivos, es que no les interesa lo que les cuenta en el sistema educativo, sencillamente no les interesa. Así que creo que esa primera reflexión tendríamos que tener la obligación de hacerla para intentar elaborar un sistema educativo que pueda certificar que quien se incorpora a la sociedad en el año 2030 tiene capacidades, actitudes para intentar hacer aquello que se necesita en ese momento. ¿Y qué certificados llevarán? Los alumnos cuando salgan en el 2030, como los que salen ahora, van provistos de un título universitario, es decir, un papel firmado por un rector que dice que fulano de tal sirve para hacer tal cosa. Y sirve para hacer fundamentalmente aquello que un proceso de selección le ha permitido hacer. Es decir, hoy en España, el que tenga una nota de corte de selectividad alta, casi siempre enfoca su camino hacia la medicina, que es donde más nota de corte se necesita. Y uno tiene la experiencia de publicarle a los hijos de tus amigos ¿qué nota sacaste en selectividad? Un 10,8 y la respuesta inmediatamente es harás medicina. Dice, es que no me gusta. Pero ¿cómo no vas a hacer medicina si tendrás el futuro asegurado? Sí, pero no me gusta. Y al final terminan haciendo medicina que no les gusta. Y después hay otros chicos que les gustaría ser médicos, pero como tuvieron una nota de corte inferior, seguramente acabarán haciendo biología, que tampoco les gusta. Así que entre aquellos que hacen algo porque tienen una nota superior y aquellos que no pueden hacerlo porque tienen una nota inferior, estamos en el caso de, yo qué sé, como si un chico de 15, 16 años o una chica estuvieran enamorados hasta los tuétanos de Angelina Jolie o de Brad Pitt. Todo el día pensando si yo me pudiera casar con ellos, con ella, con él. Y como considera que no tiene actitudes y capacidad para hacerlo, termina casándose con el vecino del quinto, que no es Brad Pitt precisamente, bastante más feo. Y hasta puede ser buen esposo, pero pasión a esa relación, poca. Así que puede ocurrir que uno llegue a hacer aquello que dice el título que puedes hacer, pero pasión de verdad no le van a poner ninguno. Para poder hacer algo innovador, distinto, diferente, con pasión, con motivación, con vocación. Porque el sistema educativo de verdad lo que tendría que averiguar es para qué sirve la gente, qué le gustaría hacer a la gente, cuáles son las actitudes de esos alumnos que tenemos enfrente de nosotros, cuál es su pasión, cuál es su vocación. Esto es lo que tendría que descubrir el sistema educativo y no transmitir tanta información, porque, repito, la información ya la vamos a tener a final de año en las Google Glass. Y dentro de 2 o 3 años calculo que tendremos un chip subcutáneo en el cuello. Y ahí tendremos internet y tendremos todo. Con lo cual me imagino los exámenes de selectividad cuando los profesores digan dejen la cabeza en el pasillo que vamos a empezar las pruebas. Entonces creo que habría que intentar averiguar. Se cuenta en la biografía de los Beatles que en un aula de Liverpool, en primaria, hubo 2 chicos en un aula juntos, uno se llamaba Paul McCartney y otro John Lennon. Y dice el biógrafo, dice, el profesor de música nunca se enteró que tuvo la mitad de la banda de los Beatles 5 años en su clase. Porque por lo visto cuando los chicos tocaban algo de música le decía al profesor aquello de dejaros de hacer el payaso, que no vaya a hacer nada en la vida. Hay que estudiar lo que hay que estudiar y lo que dice la norma que hay que estudiar. Así que tendríamos que intentar, repito, hacer un sistema educativo que sea capaz de descubrir para qué sirve la gente, qué le gusta hacer a la gente, qué le gustaría hacer a la gente y descubrir sus facultades, su pasión, su vocación. Yo he sido político por responsabilidad, pero soy filólogo por vocación. A mí lo que me gusta es la lengua. Y cuando dejé la responsabilidad política, volví a la universidad y me hice profesor de nuevo de filología. Y un profesor de filología que se precie tiene que empezar por enseñarle a los alumnos las funciones del lenguaje. Y saben ustedes, los que han estudiado, que las funciones del lenguaje son 5 o 6 según los autores.
La enunciativa, la representativa, la conativa, la fática, la metalingüística y la expresiva o poética. Esto es lo que se le cuenta a los alumnos, y yo lo cuento también. Y esas funciones tienen como misión presuponer que el mundo exterior está ahí. Y uno lo puede enunciar, lo puede expresar, lo puede narrar, lo puede representar, pero siempre representas algo que está ahí. Es decir, yo puedo aquí contar la crónica de las butacas más las personas que hay aquí sentadas, puedo contar, hacer una poesía del acto que estamos haciendo, puedo incluso hablar de cómo yo hablé, que sería la función metalingüística. Bien, eso presupone, repito, la existencia de una realidad. Pero lo que nunca hace ningún filólogo es añadirle una función que yo creo que es muy importante. El lenguaje tiene como misión fundamentalmente transformar la realidad. Transformar la realidad. Es decir, si alguien ahora con credibilidad suficiente entrara por esa puerta y gritara ¡fuego! ¡Salgan todos!, el desarrollo de este congreso sería diferente. Cambiaría la realidad. Todos nos iríamos, pues veríamos, ¿no? Pero solo con 3 palabras, fuego, salgan rápidamente, ha cambiado la realidad. No digo nada, si les digo a ustedes dos, les declaro, si yo tuviera autoridad, les declaro marido y mujer. Cambiado. O si yo fuera Simón Pérez, presidente de Israel, y declarara la guerra a Irán, la realidad va a cambiar. Y solamente Simón Pérez diría, declaro la guerra a Irán. Y la realidad de Israel cambiaría, la realidad de Irán también, y estoy seguro que la base de derrota algo tendría que decir al respecto. Es decir, cambiaría todo. Luego el lenguaje sirve fundamentalmente para cambiar la realidad. ¿Y quién puede cambiar la realidad? Es decir, he dicho, si yo tuviera autoridad, si yo pudiera, cambia la realidad el líder. El líder, con la palabra. Solo con la palabra es capaz de cambiar la realidad. Y con el lenguaje. Es decir, ustedes verán que la vida se compone de lenguaje, de comunicación. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es una práctica social. Pues igual que el dominó, que el fútbol, que la democracia, tiene sus reglas. Y nosotros hablamos y nos comunicamos como nos comunicamos en castellano y tenemos unas reglas para hacerlo. Pero podía ser de otra forma. Es decir, yo digo, yo soy Juan Carlos. Y esto es la forma que tenemos la comunidad de hispanohablantes de comunicarnos. Pero podría haber sido, je suis Jean-Charles. En otros sitios de otra forma. Luego son simplemente juegos. Una práctica social que hemos aprendido y que mantenemos, y afortunadamente mantenemos una comunidad, porque si cada uno tuviera sus propias reglas, no habría quien se entendiera. Entonces, después, al ser un juego, pues como el fútbol, ¿por qué demonios el fútbol tiene la regla que tiene? Bueno, porque se inventó así. Ahora bien, si en lugar de jugar 11 juegan 7, entonces ya no es fútbol, es futbito. Y si en lugar de jugar con los pies se juega con las manos, entonces ya va los manos. Quiere decir que para que algo sea reconocible, no se pueden cambiar las reglas constitutivas. Por lo tanto, para que alguien me entienda a mí, estoy empleando las reglas que hacen posible que el castellano pueda ser inteligible. Y si quiero jugar al fútbol, pues tengo que jugar con los pies, no puedo jugar con las manos. Por lo tanto, las reglas que constituyen la esencia de un juego, yo juego al ajedrez, no puedo avanzar un peón 5 cuadros, porque no es eso lo constitutivo. Tengo que andar de frente y comer de lado. Porque si el peón lo muevo arriba abajo, estoy jugando a las damas. He cambiado el juego. Ahora bien, lo que nadie me impide a mí es jugar al fútbol como Messi, por ejemplo. Y entonces jugar al fútbol como Messi es jugar distinto de como jugaban los demás, pero Messi juega con los pies. Lo que pasa es que estratégicamente hace cosas distintas de lo que hacen el conjunto de los. Y cuando alguien jugando al ajedrez se le ocurrió la apertura inglesa y tuvo éxito, todo el mundo la sigue. No se ha saltado ninguna norma. Se sigue reconociendo que ese señor jugaba al ajedrez. Lo que pasa es que hizo algo que los demás no hacían nunca. Y cuando se vio que tenía éxito, entonces la gente lo siguió y se convierte en una práctica social que seguimos
constantemente. La práctica social es la forma que tenemos de hacer las cosas porque siempre se hicieron así. Por ejemplo, cuando llama por teléfono, normalmente pues, decimos, dígame. No decimos, ¿quién es el imbécil que me despierta a las 4 de la tarde mientras estoy durmiendo a las 7? No. Tenemos una práctica social que es responder. Tenemos una práctica social de hacer negocios. Tenemos una práctica social de dar clases, de saludarnos por la calle. Son prácticas sociales que normalmente todo el mundo sigue. Ahora, de vez en cuando, las prácticas sociales cambian. Ya digo que en otras sociedades es distinto. Es decir, uno termina de comer y en un sitio hace un eructo para demostrar lo buena que estaba y en otro sitio decimos elogio del cocinero o de la cocinera. Pero de vez en cuando, en la misma comunidad, de pronto cambia la práctica social. No era normal conducir un coche hablando. No era normal. Y ahora sí. Ahora, desde que se inventó el teléfono móvil, la gente va hablando por las calles. Vas conduciendo, cualquiera que no sepa que existe el móvil pensará que estamos locos. Y la gente en España habla por las calles, solos, y van conduciendo y van hablando solos. Es decir, hay veces que las cosas cambian. ¿Cuándo cambió? No lo sabemos. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos y todo el mundo lo hace. Pero nadie decidió conscientemente esto que antes se hacía de una forma, ahora lo vamos a hacer de otra. Y la vamos a hacer de otra porque es mejor. Aquel que es capaz de cambiar la forma de conducirse una sociedad, conscientemente la cambia para ir a un proyecto mejor, ese es el líder. Ese es un líder. Así que tenemos un liderazgo en virtud de aquel que es capaz con la palabra de convencer a la comunidad hacia un proyecto y aquel que es capaz de transformar la realidad y hacerla de otra forma, ¿mediante qué? Mediante el cambio de la regla constitutiva del juego. ¿Y cómo se cambia? ¿Quién tiene capacidad para cambiar? Ya saben ustedes que el eterno debate sobre si el líder nace o se hace, etcétera, etcétera, si tiene misterio, si no tiene misterio. No, el líder es aquel que es capaz de transformar la realidad social porque es capaz de leer el mundo. Es capaz de diferenciar los elementos que existen en el mundo, que existen en la sociedad. Yo cuando voy por la noche y miro al cielo nada más que veo estrellas. No soy capaz de distinguir más. Pero seguro que hay todos aquellos que han estudiado astrología, no sé qué, que miran y donde yo solo veo estrellas, ven cantidad de cosas distintas. Meteoritos, Vía Láctea, no sé, yo qué sé, cantidad de cosas, les oigo y digo, joder, si yo cuando miro nada más que veo estrellas. Quiere decir que yo, como nada más que veo estrellas, no podré hacer muchas composiciones, estrella con estrella. No puedo componer más. Ahora, aquel que es capaz de divisar muchas más cosas, distinguir el espacio y muchas más cosas, es capaz de hacer muchas combinaciones. Si yo no soy capaz de distinguir una silla de una mesa, pues no podré hacer una cena agradable donde pongo una silla aquí, una mesa aquí, porque todo es silla o todo es mesa. Pero aquel que es capaz de distinguir cuanto más cosas en el mundo, más capacidad de hacer composiciones tiene. Y cuando eres capaz de hacer muchas composiciones, estás en condiciones de decir esta composición que no existía antes es la que permite transformar el mundo. Y si es para mejor, inmediatamente seguramente la comunidad lo va a adoptar y va a hacer posible que las cosas funcionen de otra manera. Y claro, es lamentable que todavía haya gente que no sea capaz de entender que durante toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, la realidad siempre fue física. Pero que desde hace unos cuantos años para acá, no más de 20, no más de 15, la realidad es física y virtual. Y esto es una distinción que el que no la ve, ni será líder, ni podrá transformar nada, ni podrá convencer a nadie de que hay otras posibilidades de prácticas sociales que te pueden llevar al éxito individual o al éxito colectivo, si lo que deseas hacer es un proyecto de emprendimiento social. Es decir, si esto que yo estoy diciendo lo hubiera dicho hace 10 años y les dijera
no se preocupen que si alguno no ha entendido, yo le mandaré por correo lo que he dicho, pues todo el mundo entendería que dentro de 15 días recibirán un sobre con un papel dentro, con un sello y matasello, porque le habré mandado una carta. Pero si acaso ahora les digo lo mismo, les digo, no se preocupen, si alguno no lo ha entendido, yo les mandaré un correo, saben que esta noche cuando llegan a su casa tienen una cosa virtual, que no existe, que es un email. Así que la diferencia es cualquier cosa. Nunca en la historia de la humanidad había ocurrido que la realidad dejara de ser solo física. Nunca. Por eso digo que la revolución más importante que se ha producido a lo largo de la historia. Porque todas las demás revoluciones, incluido el megalítico, el fuego y no sé qué, eran variaciones sobre la realidad física. Aparecían elementos nuevos, pero eran físicos. Ahora ha aparecido una realidad virtual, que cada día es más virtual y menos física. Cada día. Hasta el punto de que una generación entera ya es una generación virtual, digital. Y o somos capaces de entender que eso está ocurriendo, o el choque entre generaciones va a ser brutal. Y las posibilidades de emprendimiento, de desarrollo, de innovación de esa nueva generación se va a quedar en nada si quienes fuimos capaces de poner a su disposición las nuevas tecnologías, ahora las negamos o las consideramos una cosa de curandero, como dije al principio de mi intervención. Y empiezo por la democracia. Es decir, la democracia para mi generación era una cosa vertical. Aquí está el poder y aquí están los ciudadanos. Y cada 4 años nos vemos. Porque no había más posibilidad. Porque no se podía ver uno antes. Porque ¿quién era capaz de comunicarse con 40 millones de ciudadanos? Imposible. Llegaban las campañas electorales. Pero hoy hay una parte de la sociedad, la que no ha visto que existe una realidad virtual, que sigue considerando la democracia vertical. Aquí el poder y aquí el pueblo. Y sin embargo, hay una generación digital que dice, oiga, eso que usted ve como vertical, yo lo veo horizontal. La democracia es una cosa en red. En red. Y puedo hablar con usted tantas veces como quiera. Y usted tiene la obligación de hablar conmigo cuantas veces yo quiera. Porque si un chico o una chica de 16 años esta noche se sienta en su ordenador y habla con Madonna, o con Beyoncé, o con Cristiano Ronaldo, habla, o se hace la idea de que habla, pero habla. ¿Cómo no va a hablar con el diputado provincial de su provincia? Que es bastante menos importante para ellos. Luego, o somos capaces de entender que las cosas ya no son verticales, o habrá un fracaso estrepitoso, porque 4 años para un joven acostumbrado a la respuesta inmediata, en tiempo real, 4 años es una eternidad que no aciertan a comprender. Así que está cambiando la democracia, está cambiando la intimidad, el concepto de intimidad. Ahora todos tenemos el teléfono en silencio y cuando salgamos lo pondremos en voz y tendremos que llamar a los que nos llamaron para justificar y explicar por qué no hemos cogido el teléfono, cosa que no pasaba antes, porque ¿quién iba a estar en su teléfono, en su casa a las 10 de la mañana trabajando? Nadie tenía que llegar a casa y decir, perdona, que estaba trabajando, ya lo sé. Además, antes cuando había trabajo. Y ahora, sin embargo, tú no estás en tu trabajo, tú estás donde está tu teléfono móvil. Ese es tu sitio. Y antes no contestabas porque no podías, ahora no contestas porque no quieres. Y esa negativa exige una explicación, y en algunas ocasiones hasta disgusto. Así que la intimidad ha cambiado. Pero ha cambiado el concepto de valor. Nos dicen y decían en la Facultad Económica que la escasez es lo que produce valor. ¿Por qué los diamantes son caros? Pues porque son escasos. Si no fuéramos los que estamos aquí ahora, Sudáfrica, y nos dejaran las minas para nosotros y los sacáramos, los diamantes mañana costaban poco. Cuestan mucho, tienen un gran valor porque son escasos. Y cuando se inventó el primer FAS en la factoría Xerox de Estados Unidos, el FAS primero que se inventó costó $5.000, que ya está bien. ¿Qué valor tenía el FAS? Ninguno. ¿Con quién se podía comunicar, tío? Si nada más que había uno.
¿A quién le mandaba un FA? 5.000 euros para nada. A medida que se ha ido fabricando por millones, los FAs te los regalan los domingos con la compra del periódico y tienen un valor inmenso. Cuanto más gente pueda recibir, ya ni eso, estoy hablando del FA, pero ya teléfono móvil. Si yo me puedo comunicar con 1 millón de personas en vez de con 10 o 100.000, mi teléfono tiene más valor. Cuesta menos que antes, pero tiene mucho más valor. Por tanto, ya no es el valor el que crece en función de la escasez, sino la abundancia. Y estaría bien que mañana Miguel Río y García Montero lo entendieran, que en el casi gratis está el negocio, en el casi gratis. Es decir, si tú vendes 1 millón de canciones casi gratis, pues es 1 millón de euros, que ya está bien. Así que cambia el concepto de la identidad, cambia el concepto de frontera. Ya no existen las fronteras de antes. La frontera es la distancia que hay, la separación que hay entre los que están comunicados y los que no están conectados. Y esa es la frontera. Y esa es la identidad. Ya no importa la lengua que tengas, es si eres analógico o eres digital, si estás conectado o no estás conectado. No importa el idioma que se tenga, ni siquiera antes de la aparición de Internet importaba el idioma. Yo tengo el mismo idioma que Aznar, pero estoy bastante más cerca de Mandela que de Aznar, a pesar de hablar el mismo idioma. Pues ahora estoy mucho más cerca de aquellos que son capaces de ver la sociedad desde el punto de vista de la virtualidad, porque ofrece unas oportunidades extraordinarias y excelentes. Todo esto, repito, y desgraciadamente la sociedad no lo está percibiendo. Nada más que hay que ver la ley de emprendimiento que se ha aprobado la semana pasada, que no tiene nada que ver ni con emprendimiento, ni con innovación, ni con imaginación. No se ve. Decía Juan Francisco que yo fui un visionario. Bueno, yo tengo a orgullo que fui uno de los primeros que lo vi. Ese fue mi éxito. Mi fracaso, que casi nadie me siguió. En mi tierra empezamos los primeros y llevamos los últimos. Afortunadamente Andalucía cogió el testigo y lo está haciendo muy bien. La prueba es este congreso de telecentros que ha tenido, no el congreso, sino los telecentros, la misión, nosotros empezamos con los centros de conocimiento, la misión de intentar que la brecha digital entre los que podían y los que no podían acceder a este nuevo instrumento que es la mayor revolución de la historia, se pudiera hacer mediante la existencia de centros que en mis tiempos se llamaban casas de cultura o teleclubs y que como consecuencia de la aparición de nuevas tecnologías se llaman en el mundo telecentros. Ese trabajo hay que quitarse el sombrero ante las personas que lo han llevado adelante, porque ha permitido que mucha gente que hubiera estado absolutamente fuera de esta revolución tecnológica se hayan podido incorporar. Y son gente ya que están muy alfabetizadas, que saben hacer las cosas sin mirar las instrucciones, cosa que a los demás no nos pasa, a los que tenemos mi edad. Cada vez que cogemos una cosa miramos las instrucciones, porque no sabemos hacer nada sin instrucciones. Pero ya los chicos jóvenes no necesitan la instrucción porque son una cultura de no necesitar saber qué es lo que hay que hacer porque saben hacerlo. Entonces, todos los barrios marginales, todos los pueblos de España, pequeños de 5.000, 8.000 habitantes, 3.000, hubieran quedado al margen porque nadie se hubiera preocupado desde la iniciativa privada de que esa gente hubiera tenido acceso a lo que es la fuente del conocimiento, del saber, del trabajar, de enamorarse, de hacer amigos, de enfadarse, que significa las nuevas tecnologías. Por lo tanto, esa tarea, mal que bien, por lo que sé y he seguido y por lo que oigo y veo, es un trabajo que está bien hecho y que necesita un paso nuevo. Y se necesita el paso nuevo de que ahora, que ya sabemos cómo se escribe una novela, habrá que intentar tener algo en la cabeza para poder escribirla. Es decir, es como si a mí me enseña la técnica de escribir, pero si después resulta que no tengo imaginación
o que no conozco nada de la vida ni del mundo, por mucha técnica que tenga para escribir una novela, no seré capaz de hacer una novela. Ya se sabe para qué sirven las nuevas tecnologías. Ya se sabe que la brecha digital, en lo que a ustedes, los responsables de los telecentros, se refiere, han hecho un trabajo fantástico y han conseguido que mucha gente que se hubiera quedado marginada han sido capaces de incorporarlo y están dentro. Ya saben cómo escribir una novela. Ahora hay que intentar escribir la novela. Y ahora intentar que decirle a la gente que con eso que han aprendido no significa que puedan hacer las cosas de antes más rápidas, sino que con eso que han visualizado, que han manejado, que dominan, pueden hacer cosas que antes estaba vedado a la mayoría de la humanidad. Y que ahora, como consecuencia de la tarea inmensa que han hecho los telecentros, ellos pueden atreverse, ellos pueden hacerlo. El otro día, en una charla que tuvimos con Tom Chi, el co-creador de Google Glass, decía yo a la gente que nos escuchaba, ahora estamos haciendo la declaración de la renta, y cuando la termina hay dos casilleros, una cruz para la Iglesia Católica y una cruz para obras sociales. Y yo siempre he pensado, ¿y por qué no pondrán otra cruz para jóvenes emprendedores en los que nadie cree, pero que son el futuro de nuestro país? Para ayudarles, para hacerle, para darle dinero, para que puedan arriesgarse, para animarles a que sigan arriesgándose. Porque le pedimos a los jóvenes, hay que tener valor, hay que arriesgar, pero nosotros no. Nosotros no, vosotros arriesgar que nosotros no os apoyamos. Entonces habría que intentar hacer ese esfuerzo. Y ahí hay un campo inmenso para intentar que estas personas que fuimos capaces, que fueron ustedes capaces, los responsables, de sacarlos de esa marginación que hubiera significado quedarse fuera del siglo XXI, esta gente entienda que tiene en sus manos instrumentos y medios poderosísimos para, si de verdad hay una educación que estimule la imaginación, sean capaces de hacer proyectos que cambien la justicia, que cambien la solidaridad, que cambien el concepto de convivencia. En definitiva, que transformen el mundo. La gente tiene mucha capacidad de imaginar. Nada más que hay que preguntarle a un niño de 3 años, cuando va a la escuela a su primer día, ¿qué vas a hacer? Y uno le dice astronauta, otro millonario, otro papa, otro rey. Cuando terminan la escuela, pregúntenle. La mayoría, funcionario, funcionario, funcionario. ¿Quién mató la imaginación? La escuela. Porque es donde han pasado 6 horas de su vida todos los días durante 15 años. Lo cual no es extraño, porque tener imaginación viendo una pizarra negra en una pared blanca durante 15 años, eso no hay Dios que lo soporte. Es decir, no hay manera humana. Por lo tanto, yo os animo a los responsables de los telecentros que ahora que habéis cubierto esa etapa, seáis capaces de entusiasmar a la gente diciéndole esto que hemos aprendido sirve para cambiar el mundo. Depende de querer hacerlo, intentarlo y decir, como decía el eslogan, como no sabía que era imposible, lo intenté y lo conseguí. Gracias. Gracias. Muchas gracias por contagiarnos de esa pasión emprendedora. Vamos ya finalmente a dar paso a la charla en la que la va a moderar Lucía Aguilar Vega, directora del Departamento de Innovación Ciudadana del Consorcio Fernando de los Ríos. Así que un aplauso para ellos y que nos cuenten sus proyectos relacionados con la innovación. Vamos a ubicarnos. Tú tienes el mando, ¿no? Toma, te lo regalo. Bueno, ya estamos listos. Desde aquí no se ve casi nada. Yo no sé qué habéis hecho antes para que podamos ver a la gente, pero ahora no se ve nada. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos ya fuera de horario debido a los retrasos que hemos ido acumulando. Vamos a intentar hacer lo más ameno posible este panel, este último panel,
en el que vamos a intentar compartir con vosotros, aunque esta sala es un poco difícil, ¿no? pero vamos a intentarlo entre todos, contar nuestra experiencia de 3 proyectos muy distintos en el proceso del paso de la alfabetización a la innovación social, de la alfabetización digital a la innovación social. Me acompañan en este panel, a mi derecha, Tuija, que es profesora de la Universidad de Laurea de Ciencias Aplicadas de Finlandia y miembro de la Red Europea de Living Lab, ENOL. Y a mi izquierda me acompaña Alfonso Molina, profesor de Tecnología en la Universidad de Edimburgo y director de la Fundación Mondo Digitale. Vamos a intentar distribuirnos los tiempos para aprovechar la presencia de Tuija y Alfonso. En primer lugar va a tomar la palabra Tuija para hacernos su presentación, después lo hará Alfonso. Yo lo haré al final, porque también me ha tocado moderar este panel. Y, bueno, nos hemos preparado, como hemos tenido tiempo, una serie de preguntas que queremos al final compartir con vosotros y queremos que sea, pues también como ha comentado Ángel Ortiz, que en definitiva hemos venido más a aprender que a contaros cosas. Lanzaremos una serie de preguntas e intentaremos buscar la respuesta. Tienes la palabra tuya, ¿vale? Tienes tu presentación y con este mando tienes tu tiempo. Okay, so it's this one. Aquí. Oh, that one. Okay. Hello, everybody. Hola a todos. Permítame que comience presentándoles la red de Living Labs, laboratorios europea, porque estamos aquí con esta red ENOL para poderles ofrecer un servicio. Somos más de 300 miembros y hay detrás de esta red miles de compañías, universidades y cientos de miles de ciudadanos. Nosotros pensamos que tenemos que comprometernos con los diferentes actores, las ciudades, las empresas, los ciudadanos en el proceso de innovación, para poder ayudar a todos a utilizar la tecnología. Eso es lo que hacemos y eso es aquello en lo que creemos. Y es lo que estamos sugiriendo para que ustedes hagan también. Los telecentros pueden operar como laboratorios vivos para promover la innovación y ayudar a las personas en el uso de las tecnologías para convertirse en innovadores. También estamos pasado mañana, por ejemplo, el Comité de las Regiones va a votar para una propuesta de innovación que básicamente manifiesta lo mismo que yo estoy presentando aquí hoy. Bien, aquí está la definición de este laboratorio vivo. Y el núcleo sería que estamos comprometidos con los usuarios en todo aquello que desarrollamos, ya sea un producto, un servicio, un nuevo proceso, un nuevo concepto. Los usuarios son los que tienen que estar involucrados aquí. Voy a ofrecerles un par de ejemplos de la región de Helsinki y en otras partes de Europa. Todo comenzó en Helsinki y es ahí donde yo empiezo a explicarles, por ejemplo, las personas mayores o todos nosotros como clientes, usuarios de un sistema sanitario. Se nos ha invitado, estamos invitados a desarrollar los procesos y así es como hemos podido llegar a nuevos mercados de forma exitosa, tanto en nuestros países como en otras naciones y en otros continentes. Aquí se pueden ver algunos ejemplos y voy a tomarme la libertad de presentarles mi propia universidad, que también está desarrollando algunos laboratorios vivos
en los que los estudiantes son los innovadores, son los socios innovadores. No están solamente estudiando para aprender algo, para memorizar las cosas, sino para poder aplicar lo que han aprendido. Les estamos dando el poder de convertirse en emprendedores y sacar el mayor provecho a aquello que han aprendido y poder entrelazar las compañías, esas empresas con los ciudadanos y los laboratorios, ofreciendo buenas oportunidades. Como se ha mencionado, el proyecto de innovación y de investigación está reuniendo a todo tipo de socios, incluyendo los niveles políticos, porque queremos ver la integración de los enfoques ascendentes y descendentes. Así podemos crear nuevas oportunidades de mercado, nuevas oportunidades de negocio y, sobre todo, oportunidades de empleo interesantes para todos. Este proyecto fue desarrollado por las abuelas junto con los estudiantes. Ha sido utilizado por las personas mayores con enfermeras, asistentes sociales, miembros del personal, etc. Es un gran ejemplo de lo que los mayores pueden hacer como innovadores si les permitimos que lo hagan. Asimismo, han estado trabajando en desarrollo de juegos. Es interesante que las personas mayores no solo utilizan juegos, sino que desarrollan juegos de iPad. Otro proyecto que está desarrollándose actualmente es la creación de software para teléfonos móviles que ayudará a los mayores a vivir en las ciudades, etc. Ofrezco aquí 3 pistas. Estos 3 libros pueden ser útiles. Están diseñados para los aspectos sociales y la innovación. Este otro tiene que ver con la implicación de las personas a nivel local y de política, y la creación conjunta, la producción conjunta de directrices para los que quieren hacer negocio dentro del marco de la colaboración social. Y quiero finalizar mi parte rápidamente presentando a mi héroe. Él era un joven estudiante cuando comenzó los laboratorios de arte. Está en la ciudad del Cabo. Lo que quería hacer era traer esperanza a los lugares en los que ya no había esperanza. Ayudó a los jóvenes africanos a utilizar las redes sociales y ha tenido éxito en este sentido. Ha creado un movimiento enorme en el que montones de personas están enseñando a otras cómo utilizar los ordenadores, cómo crear contenido, cómo gestionar los medios de comunicación sociales, etc. Ha aumentado el modelo llevándolo a otros países, incluso Finlandia. Creo que esto es todo lo que tenía que decir yo por ahora. Gracias. ¿Te la ponen? ¿Todavía no viene? A ver. Ok. Algunas premisas rápidas. Vivimos en un mundo en un grande flujo de cambio. Cambia el contenido del conocimiento a grande velocidad. Están surgiendo nuevas tecnologías, nuevos campos científicos. Y no solo cambia la tecnología, cambian las formas de organización, cambia la forma del comercio,
cambia la forma de hacer investigación, de desarrollo, cambia la forma de producción, cambia la misma forma de innovar. Y esto crea oportunidades y desafíos. Pero no es solo esto lo que nos debe preocupar, porque vivimos un mundo con una profunda crisis de valores, un mundo en el cual la perversión de un sector financiero que ha creado una crisis gigantesca y después la ha descargado sobre las espaldas de los sectores más desventajados y pobres de la sociedad. Esta crisis de valores, este cambio continuo de la tecnología y de la ciencia, de las organizaciones, de la forma de innovar, llama a una nueva forma de educación. Y es una educación por la vida. La educación por la vida tiene 3 niveles. El primer nivel es el nivel que conocemos en las escuelas y en las universidades, de la codificación, el nivel del conocimiento codificado, de la química, en fin, de la matemática, etcétera, etcétera. El segundo nivel es el nivel ya reconocido como importante en la educación para el siglo XXI, y son el nivel de las competencias para la vida. Aquí hablamos de creatividad, de innovación, de responsabilidad, de comunicación, de trabajo de escuadra italiano, de equipo, y todo esto que se ha llamado competencias para la vida. A mí me interesa el tercer nivel, porque yo creo que el tercer nivel es el que está a la raíz de la crisis que vivimos como modelo social. Y este es el nivel del carácter, el nivel del egoísmo, donde habita la generosidad, habita la solidaridad, el egoísmo, la competición. Y aquí nos encontramos con una educación para el arco de la vida que es cultural. Bueno, nosotros estamos apuntando a estos 3 niveles por la vía de una educación experiencial. Y ahora les muestro cómo estamos haciendo, digamos, operativa la transformación hacia un cambio de conciencia colectiva, que es una cosa que apunta al largo plazo, pero creo que es un proceso que debemos iniciar ahora. Y debemos iniciar ahora entrando en las escuelas, entrando en las universidades y creando las plataformas y el conocimiento, los procesos, los flujos de conocimiento, de la pasión, de las competencias. Y este proceso de creación de flujos tiene una forma proyectual. Veamos, nosotros partimos con una aproximación general a la educación que debe ser experiencial, debe ser una parte práctica. Por lo tanto, la innovación social, la innovación misma como proceso de cambio, de diseño de producto, de servicio o de proyectos de innovación social. Y esto requiere utilizar las mejores tecnologías. Por lo tanto, hablamos de objetos de conocimiento y de aprendizaje múltiples, que son hoy día posibles. La multimedialidad, las plataformas múltiples que conocemos como Google Glass, iPad, iPhone, y se avanza hacia toda una nueva realidad que emerge, la realidad inmersiva, la realidad de tantas realidades, la realidad mixta, que está creando nuevas formas cognitivas. Por lo tanto, se requiere una multimodalidad cognitiva porque nosotros somos múltiples. Ya desde mucho tiempo que se habla de las inteligencias múltiples, las teorías de Gardner, las 7 u 8 inteligencias, y todos nosotros somos diferentes en las combinaciones de inteligencia. Por lo tanto, si realmente vamos a hacer verdadera una educación que sea personalizada y colaborativa, tenemos que utilizar todo lo que está emergiendo. Y lo que está emergiendo hoy día es gigantesco, con toda la política del Open Data, que en realidad no se transforma cada vez más en conocimiento abierto. Por lo tanto, un ambiente de plataformas, ¿no?, que tengan estas características para nosotros es esencial. Y esto subyace proyectos que son cada vez más sistémicos. Nosotros comenzamos con la alfabetización digital, cursos para ancianos en Roma, con una aproximación intergeneracional, que se transformó en una cosa de solidaridad intergeneracional y cada vez más sistémica. Se avanza hacia la creación de sistemas
y de sistemas que tienen una expresión física y una expresión virtual. Por tanto, la virtualidad, como la llamamos nosotros, la integración de lo físico y lo virtual, se transforma en una competencia para la vida. Aquí tienen un proyecto que nosotros acabamos de terminar en 6 regiones del sur, y como ven, hay los resultados son cursos, ciudadanos, 8.000 ciudadanos que participaron, codificación de conocimiento con la creación de manuales, videolecciones en temáticas que son de importancia para los ancianos, 1.500 estudiantes que eran tutores. Por lo tanto, hay una movilización de las energías del territorio. Se hacen eventos, se reciclan computadores, se crean internet corners en los centros de ancianos, se hacen cursos avanzados y todo esto se elabora también con el ambiente online. Y esto es la evolución que ha tenido para nosotros la alfabetización digital. Pero más y más nos hemos movido hacia la alfabetización de la innovación. Y este es un segundo proyecto que tenemos, que es un proyecto de la robótica. La robótica es una tecnología con beneficios transversales, que va desde la escuela primaria a la industria. Y nosotros hemos creado una red multisectorial. Y esta red, precisamente, contiene organizaciones de escuelas primarias, secundarias, institutos técnicos, universidades, Centro Nacional de Investigación, industria, y esa es una red ahora de carácter nacional. Y al mismo tiempo hemos creado manuales, hemos creado videolecciones, y se hacen eventos que son de competencia, competiciones de los productos que producen los muchachos. Hay conferencias, hay workshops, exhibiciones, todo un ambiente, ¿no?, que en este caso lleva a la innovación, porque la robótica es una de las tecnologías del futuro. Lo es ya, digamos, de hoy día, pero en el futuro se prevé que el mercado de la robótica de servicio llegará a ser, digamos, un mercado de muchos billones. Por lo tanto, mirando al mercado, mirando la evolución de la tecnología, mirando la evolución de la educación, la creación de sistemas que meten a todos los miembros de la red, digamos, de la robótica nacional y obviamente con proyecciones internacionales, tanto en un sentido físico como en un sentido virtual, es otro proyecto el que nosotros trabajamos. Y ahora nos hemos movido directamente a la problemática de la innovación, cómo enseñarla, cómo crearla a nivel de las escuelas. Tenemos un proyecto con Microsoft que es, digamos, experimental, donde hemos creado un contenido que permite enseñar, digamos, de la identificación de una idea. Porque si vamos a enseñarle a los muchachos, no podemos esperar que vengan con una idea. Tenemos que desafiarlos, tenemos que estimularlos, ¿no?, que salgan al territorio en la búsqueda de una idea. Y para ellos hay una cantidad de conocimiento extraordinario que va de la identificación de una idea, la evaluación, la decisión entre varias ideas. Después que se consigue la idea, un problema. Todos sabemos que la naturaleza de un problema es solamente como un iceberg, ¿no? Todos sabemos que la parte visible es pequeñita, que en realidad hay toda un conocimiento de la identificación de los problemas raíces, ¿no?, de las root causes. Y hay instrumentos que la industria ha utilizado ya por décadas. Bueno, estos instrumentos de todo este ciclo de problem solving, de solución de problemas, que pueden llegar al empresariado social, al empresariado de producto, al empresariado de servicios, todo ese proceso puede ser codificado en un ambiente, en una plataforma que al mismo tiempo sea al servicio de proyectos concretos de educación experiencial que llegue a los muchachos a trabajar por el territorio, por la comunidad. ¿Y por qué trabajar por el territorio y la comunidad es importante? Porque es allí donde se forma el carácter. Si nosotros desde el mundo de las escuelas estamos pensando en cómo construir para la comunidad, en cómo entregar nuestro trabajo y nuestros talentos y construirnos mientras construimos la comunidad,
estamos llegando a la educación para la vida que llega a tocar el carácter. Gracias. Muchas gracias, sobre todo por respetar los tiempos a los dos. Yo voy a pasar ahora a presentar la parte de Guadalinfo y después abrimos el turno tanto de preguntas como de debate con vosotros. Mi presentación, ¿la tenemos lista? Me voy a aventurar y la voy a hacer de pie también, que seguramente que es mucho más ameno. Bueno, como no veo las caras, no sé si la mayoría de la gente que estáis compartiendo este panel es de Guadalinfo, quedáis de redes internacionales todavía aquí acompañándonos. Sí que, mientras ponen, ya la tengo aquí, hacer un breve repaso sobre nuestra red para que veáis el contexto en el que estamos trabajando este proceso de evolución de la alfabetización a la innovación social. Nuestra red en Andalucía cuenta con más de 1000 telecentros, 25 centros de comunidades andaluzas en el exterior, una red de 800 dinamizadores, los verdaderos protagonistas de todos estos procesos y de toda la evolución que está sufriendo o de la que se está beneficiando toda la ciudadanía andaluza, 10.000 ordenadores, 160.000 actividades, 770 entidades locales. Esto es un elemento muy importante también y es una de las claves del éxito de este proyecto. Casi 800 entidades locales totalmente implicadas en esta evolución de trabajo con la ciudadanía y más de 6.000 entidades públicas y privadas conectadas con estos usuarios, estos dinamizadores para la transformación de su comunidad. Los resultados son muy potentes, más de 1.400 proyectos o experiencias lideradas por usuarios que se están llevando a cabo en todo el territorio, 1.700 empresas, 2.700 organismos públicos y 3.500 asociaciones aproximadamente, con 800.000 usuarios que participan activamente en la red social Guadalinfo. Estas son las dos patas estratégicas de nuestro proyecto y de nuestra comunidad. El reflejo que tiene todo el trabajo que se hace de manera analógica en los centros y con la ciudadanía tiene una proyección en la red a través de la red social guadalinfo.es. Cuando iniciamos nuestra actividad, pues partíamos de la premisa de que las tecnologías eran el territorio de las oportunidades. Estoy hablando de hace 10 años. Y a medida que evolucionábamos en el proyecto, pues nos convencíamos cada día de que las oportunidades donde estaban eran en el territorio, precisamente. Hemos cambiado muchas cosas en 10 años. Yo voy a contar este proceso de evolución en la última década. Estamos celebrando el aniversario del proyecto Guadalinfo en 2013. Hemos cambiado muchas cosas, muchas dinámicas han evolucionado, pero lo que no hemos cambiado y de lo que estamos muy orgullosos es las señas de identidad del proyecto, que son los valores de la comunidad donde se desarrolla toda la estrategia del proyecto Guadalinfo, basado en la confianza, la colaboración, la corresponsabilidad, la comunicación y la cohesión. En este camino la ciudadanía, y todo esto está al orden del día, adquiere otro cariz. Las necesidades ciudadanas son distintas en cuanto a cantidad, naturaleza y diversidad. Los riesgos y los retos pues, se merecen nuevas capacidades y, sobre todo, otras palancas de cambio que hagan que transforme la comunidad en la que vivimos. Y las nuevas tecnologías y los nuevos modelos relacionales forman parte precisamente de este nuevo paradigma. Para nosotros, la innovación se fundamenta en las personas con un perfil muy determinado, emprendedores, miembros de asociaciones, gente con talento, jóvenes cualificados, profesionales, empresarios y líderes sociales. Y sobre todo con una serie de personas con ideas que son imaginativas, competitivas. Todos estos valores ya hemos oído todo el día hablar de ellos y seguramente que todos identificamos a gente en nuestras redes que tienen alguno o varios de estos valores y que son los que más están triunfando. Así empezamos a trabajar todo el tema de capacitación, de alfabetización digital y nos planteamos la alfabetización en innovación. Y con Alfonso hablaba antes de alfabetización en innovación social, no en innovación de producto o en innovación social, ¿vale? El proceso de innovación social en Guadalinfo, que es lo que queremos compartir con todos vosotros, parte de un modelo bottom-up, no podía ser de otra manera, es una red muy arraigada en el territorio y con 800.000 usuarios.
Es un modelo de abajo arriba, las ideas nacen en la comunidad, se comparten, se mejoran, pero siempre vuelven al territorio de partida y empiezan ya a generar transformaciones y empiezan a beneficiarse los usuarios de los que parten esas ideas. Hablamos de innovación porque se refiere a la capacidad de crear y poner en práctica ideas novedosas, que ya se ha comprobado que ofrecen cierto valor, y es social, tanto por la naturaleza de los problemas y las necesidades que se abordan. Hoy en los marketplaces y en los paneles hemos podido compartir con promotores de proyectos cuáles son estas ideas y estas experiencias. Y porque generan un valor mucho no tan centrado en la cuenta de resultados, sino en la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad. Nosotros partimos de la idea de proyecto y con los proyectos lo que intentamos es precisamente todas esas cualidades y esos conocimientos de las personas, ver cómo empiezan a proyectarse en red y cómo empiezan a generar valor. Vemos precisamente que Guadalinfo es el espacio donde podemos conectar digitalmente estos talentos. ¿Y cómo se produce la innovación? Pues sí que ya hemos testeado, pilotado y puesto en práctica esta metodología que vamos a compartir ahora y ya empezamos a tener resultados, ¿vale? Hoy venimos ya a contaros los resultados de las distintas fases de esta metodología para la implementación de la innovación social en la red Guadalinfo. Hay distintos modelos de innovación social, unos más basados en el usuario, otros en expertos, unos más cerrados, otros más abiertos. En esa evolución, pues nosotros hemos ido avanzando, hemos trabajado temas muy centrados en usuario a través del Living Lab. La red Guadalinfo y el Consorcio Fernando de los Ríos forma parte de la red europea ENOL, de Living Lab. Modelos muy participativos, los marketplaces muy abiertos y un modelo entre usuario y experto. Hemos podido disfrutar hoy aquí con Alfonso, también me acompaña en un marketplace, hemos disfrutado en ese proceso de aceleración de proyectos y quizás es donde más cómodo se siente nuestra red, ¿no? En esos modelos abiertos, muy centrados en el usuario, pero con la participación también de expertos. Uno de los criterios básicos que rige la red Guadalinfo es que tenemos que dotar a esta red de todos los recursos técnicos y humanos posibles para acelerar los procesos. Y estos recursos en la red se multiplican de manera exponencial. La primera etapa que abordamos en este proceso de implementación es la generación de un entorno favorable y esto afecta mucho a la red territorial. En nuestra red territorial estamos implementando estrategias de motivación para trabajar con ciudadanía. La organización del centro está cambiando, los dinamizadores han pasado un modelo de oferta de un modelo de oferta a un modelo de demanda y de escucha activa con la ciudadanía. Las infraestructuras están avanzando, a centro avanzado, hub, living lab, donde todos los recursos se aprovechan por parte de toda la comunidad. No son recursos que usa el dinamizador, sino que cualquier usuario del centro le saca el máximo partido a todos los recursos que hay en el centro, mejora permanente de las telecomunicaciones dentro de nuestras posibilidades, sistemas adecuados para la mejor solución tecnológica, sistemas de migración a la nube, etcétera. El siguiente paso es la participación real. Necesitamos crear en esa comunidad donde trabaja ese dinamizador y donde está implementado el centro una participación real usando, pues, como he dicho antes, todos esos espacios de co-creación y coworking. El dinamizador, su rol evoluciona y se convierte en un facilitador y conector de talento. No tiene que resolver todos los problemas. Hoy un dinamizador planteaba que uno de los retos que tiene que plantearse el proyecto es la teleformación. El dinamizador no puede resolver todos los problemas de un usuario, pero sí que puede conectar a través de la tecnología, a través de la red, a esa persona con cualquier otra persona que le pueda solucionar ese problema o pueda encontrar esa oferta formativa, etcétera, etcétera. Trabajamos en un modelo P2P, peer-to-peer, como ya conocéis, aprendemos todos de todo, es una red horizontal, todos tenemos información, todos generamos conocimiento, lo compartimos y esto ya es una realidad en Guadalinfo. Y, como no, utilizamos todas las herramientas y todas las apps colaborativas, como ha dicho antes Alfonso también. Encuestas, utilizamos Google Drive, Facebook, escucha activa permanente con el usuario. Estimulamos mucho la participación, la generación de ideas, la selección de proyectos en base a los recursos que dispone ese centro, ese usuario, ese dinamizador. Y, en definitiva, hemos creado, pues, un espacio en esa primera etapa de generar un entorno favorable, un espacio de transformación,
un espacio de coworking, un espacio de trabajo colaborativo, donde la tecnología es un medio y no es el fin. El segundo proceso que abordamos es el estímulo y desarrollo de los procesos de creatividad y la identificación de necesidades y generación de ideas. Bueno, la creatividad ya se convierte en nuestro centro Guadalinfo. En el mes de noviembre trabajamos todos los procesos de Design Thinking con toda la red de dinamizadores para trabajar muy directamente con los usuarios en la experiencia de usuario, comprender lo que necesitan, observar, definir, pasando a la generación de ideas creativas, empezamos a prototipar, a poner en práctica esas ideas, seleccionamos, testeamos y por último ejecutamos y diseñamos pues, en base también a los recursos disponibles. Estos son procesos ya muy arraigados en nuestra red de centros y que se están llevando a cabo en el día a día en el trabajo con la ciudadanía. Una vez que hemos generado ideas, tienen que venir a Guadalinfo, no se pueden dispersar. ¿Y por qué se comparten las ideas en Guadalinfo? Porque hay herramientas para mejorar o para acelerar esa idea, reconocimiento social, una red de 800.000 usuarios, imaginaros el potencial, la mentorización, que ahora la comentaremos también, una red de talento, asesoramiento personalizado y recursos humanos. Una vez que tienes tu idea, ha pasado por todos estos procesos, se comparte en Guadalinfo. Y pronto podremos ver ya en el portal Guadalinfo ese espacio de generación de ideas. La tercera etapa en el proceso de innovación es los procesos de capacitación, talento y mentorización. Y aquí sí que podemos detectar más ese paso de la alfabetización digital a la alfabetización en innovación. ¿Y por qué hablamos de alfabetización en innovación? Lo voy a explicar ahora después. Ahora voy a pasar a comentaros el proceso de social mentoring. Ya es una realidad el proceso de social mentoring en la red Guadalinfo. Nuestra comunidad inicia y mañana tenemos una mesa con la primera ola de proyectos mentorizados. Contamos ya con 10 personas que van a ceder su tiempo gratuito y su expertise a jóvenes promotores de proyectos o no tan jóvenes, pero que necesitan de ese acompañamiento y esa ayuda. Ceden su tiempo gratis a estos promotores, pero al final también ellos se van a beneficiar de todo ese trabajo colaborativo. Esta es nuestra comunidad. Estos son los primeros proyectos que van a formar parte de esa ola de mentorización y por otro lado tenemos estos expertos que están con nosotros como Bere Casilla, Anabel Carrillo, ya habéis tenido tiempo, esta mañana seguro que habéis compartido algún panel con ellos, mañana tenéis la oportunidad, aquellos que tengáis proyectos y que necesitéis de mentorización, de asistir a la mesa donde todos estos mentores van a estar compartiendo su conocimiento, transfiriendo su conocimiento. Todas estas relaciones se llevarán a cabo en la comunidad Inicia. Esta es la comunidad donde se comparte conocimiento, donde llegan las ideas, donde los mentores las acompañan, donde los expertos refuerzan con recursos y donde se va a generar toda una revolución en torno a la aceleración de proyectos. Luego pasamos al portal Guadalinfo, que es donde los proyectos se hacen visibles. Una vez que hemos pasado de la idea al proyecto, también tiene visibilidad en nuestro portal pues, para conectar con otros proyectos, con otros usuarios, para conectar con el mundo. Este portal, que ya es una realidad, este espacio, yo tuve la suerte de conocer a Alfonso en Dance el año pasado o anterior y él tenía un proyecto, Mundo Digital, que era muy parecido y íbamos muy en paralelo. O sea, que ya había experiencias que empezaban a ir de la mano, ¿no? Este es un ejemplo de proyectos que ya todos conocéis, casi todos, libres de barreras, Jamones 2.0, entre hilos y nudos, que ha conseguido emocionarnos a todos en nuestro marketplace esta mañana, de cómo ha tenido una proyección con el acompañamiento que ha tenido en la red Guadalinfo. ¿Y por qué innovamos dentro de esta etapa o esta fase de capacitación, mentorización y talento? Porque al final la innovación se produce en la propia metodología de formación. ¿Y dónde hemos centrado todos los esfuerzos? En los MOOC, en los cursos masivos online y abiertos. También entra en producción ahora en SPAR el primer MOOC del proyecto Guadalinfo en Social Mentoring. En 3 días hemos tenido 500 inscripciones de 500 usuarios. Y los PLE, los entornos personales de aprendizaje. La innovación en la formación o la alfabetización en la innovación
Al final se traduce en que tenemos que generar espacios abiertos y colaborativos donde el individuo tiene que ser el principal responsable de su formación y de su aprendizaje permanente. Os invito a que entréis en el mod Guadalinfo, os inscribáis y empecéis a ayudarnos a mejorar esta nueva metodología que empezó hace 2 días en Guadalinfo, ¿no? Esta es la imagen del MOOC. Los PLE, bueno, pues son planes personales de aprendizaje donde se hace un aprendizaje informal, te fijas tus propios objetivos y al final es lo que va a hacer que se produzcan esas innovaciones en cuanto a la alfabetización, ¿vale? Por otro lado, la cuarta etapa en el proceso de innovación se centra en la financiación y sustentabilidad del sistema. Aquí tenemos que intentar reforzar mucho las alianzas público-privadas y cuando hablamos de financiación no solo de los propios proyectos sino también del proyecto Guadalinfo en sí, ¿no? Cuando hablamos de financiación pues hablamos desde la mejora de la contratación de los servicios del proyecto, pasando por la búsqueda de financiación a través de líneas europeas, de proyectos europeos, crowdsourcing, business angel, todas las posibles fuentes de financiación para nuestros proyectos. Pero donde sí nos centramos en esta fase es en el crowdfunding. Ayer, o a las 00, no sé exactamente si fue ayer o a primera hora de hoy, entró en producción el nodo Goteo Andalucía. Es una red, como ya todos conocéis, de financiación colectiva y colaboración distribuida. 3 proyectos han pasado todos los procesos hasta llegar a tener visibilidad en el nodo Andalucía Goteo, que no es fácil, tienen que ser proyectos con un perfil determinado y en unas horas han conseguido 300 euros de financiación. Estábamos esta mañana un poco sorprendidos porque no hemos dado difusión todavía, no hay una estrategia de comunicación y estos proyectos ya tienen financiación a través de esta red social. Y es financiación colectiva, pero también colaboración distribuida, que es donde quizá debemos de poner el foco. No se trata solo de recibir financiación o recursos monetarios, sino que vamos más allá. Lo que tratamos es el objetivo último de esta red es crear confianza y potenciar en el emprendedor el don de crear comunidad y una red social alrededor de su proyecto. Porque no solo puede recibir dinero, sino que puede recibir servicios que le complementan, pueden recibir infraestructura, porque tiene que geolocalizarse y hay procesos de producción, o puede recibir cualquier otro recurso y no solo el recurso monetario. Y de ahí la importancia de que Goteo no solo es una red de financiación. También se prestan servicios más especializados, organizaremos convocatorias especiales para temas muy determinados y bueno, esta es la imagen del nodo Goteo Andalucía con los 3 proyectos, Almas de Hierro, La Huerta de Wii y Libro Catálogo Exposición de los Nadie, que yo saqué la pantalla antes de que entrara en producción y bueno, ya podríamos ver hoy cómo tienen financiación colectiva y colaborativa. Y la última etapa en el proceso de innovación se centra en la creación de identidad y reputación digital. No podemos pensar en esta aceleración de proyectos sin una estrategia de comunicación y social media a través de blog, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, que todos ya conocéis y manejáis. Y sobre todo, hacer transparente todo el trabajo y crear comunidad en red. Estas son todas las etapas por las que estamos pasando en el proyecto Guadalinfo o en su evolución desde la alfabetización a la innovación social. Todas están ya testeadas, todas tienen resultados magníficos y lo que pretendemos ahora es extenderlo a toda la red y a otras redes. ¿Cómo creemos que debemos de promover la innovación social? Bueno, pues en primer lugar creemos que lo más importante son los arreglos institucionales con todos los actores, públicos, privados y sociales. Es muy importante y sin una de estas 3 patas fallas, este modelo difícilmente puede evolucionar. Tenemos que conseguir incentivos para el intercambio de conocimiento, como lo que estamos haciendo hoy y mañana, de vital importancia para todas las redes que están participando en SPAR, programas de formación, diversificar las fuentes de financiación, articular el trabajo innovador con mayor capacidad institucional, espacios formales e informales para la generación de ideas y, sobre todo, mecanismos de difusión y réplica. Y yo ya solo terminar con una frase de Manuel Castel,
de que Internet es una creación cultural que permite la creación de una nueva economía, el desarrollo de la innovación y la productividad económica. Sin nada más, os vamos a lanzar ahora una serie de preguntas, ¿vale? Y la primera de ellas está muy relacionada con lo que hemos comentado al principio, que queremos aprender de vosotros un poco ahora. Y lo que sí os pedimos es si podéis compartir con nosotros alguna experiencia en cuanto a estos procesos de evolución desde de la alfabetización a la innovación social. Si alguien se atreve a coger el micro y compartir con nosotros alguna otra experiencia. Yo no veo nada. Sí he visto antes en un panel que había gente que se había quedado sin hablar porque yo creo que desde aquí no lo veían. ¿Alguna pregunta para alguno de los ponentes? ¿Para Alfonso o para Tuya? ¿Alguna pregunta entre ponentes? Ya no me quedan más combinaciones. Por aquí se atreve nuestro director. Sí, pero antes os vamos a lanzar, como ya hay un valiente que se ha atrevido, también os vamos a lanzar otra pregunta y ya así aprovechamos mejor el tiempo. ¿Cuáles son los grandes desafíos que debemos de afrontar para un poco parecido a la que se ha hecho esta mañana, ¿no? Esta tarde, para este proceso de evolución de la alfabetización digital a la alfabetización en innovación o a la innovación social? Y ya os pasamos la palabra. ¿Tenéis micro? Venga, pero es que yo creo que no te van a oír atrás. ¿No hay micrófono? Es que ya nos han abandonado, ¿eh? Te dejamos uno de estos. ¿Te dejamos uno? ¿O vienes a hablar aquí? Tuya, una pregunta para ti. Hola, buenas tardes, Tuya. Bienvenida a SPAR. Tener a la red europea de Living Lab, que está marcando una pauta muy importante en el desarrollo de la innovación en Europa, como laboratorio de innovación. La red Guadalinfo es un Living Lab y pertenece al Consejo Europeo de ENOL. Decirte que nosotros, el que estés aquí hoy, para nosotros es algo muy importante porque vamos a firmar un acuerdo entre la red europea de Living Lab y la Comunidad Global de Telecentros para actuar de forma común, no hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta, sino hacer una estrategia conjunta de desarrollo de laboratorios de innovación ciudadana, compartiendo conocimientos, compartiendo herramientas, compartiendo experiencias y, sobre todo, construyendo un laboratorio que nos permita que empresas también participen de la innovación social, que es nuestro gran objetivo, participen de esa innovación con acciones como las que se llevan dentro de la red europea de Living Lab, ensayando, equivocándonos, aprendiendo de los errores, aprendiendo del fracaso y aprendiendo de algo muy importante que, por ejemplo, en la cultura finlandesa está muy superada, ¿no? En la cultura latina el fracaso se tolera mucho menos y nosotros queremos aprender de los fracasos y queremos cambiar. Uno de los chips que queremos cambiar es ese, el aprender del fracaso, ¿no? El día 13 de agosto del 2013 vamos a celebrar en la red Guadalinfo el Día del Fracaso. Es 13 y martes, que aquí hay una superstición sobre ese día y queremos aprender con vosotros también de la cantidad de experiencias que tenéis con el fracaso, ¿no? Te lo quería decir públicamente, que vamos a firmar el acuerdo, que lo vamos a rubricar en la escuela de verano, en el Summer School de ENOL, y que allí vamos a firmar ya este protocolo de trabajo. Es un anuncio que hacemos aquí, pero lo vamos a firmar dentro de un mes para ya establecer una estrategia conjunta con esta red
que tantas cosas está haciendo por la innovación en el mundo, ¿no? La red latinoamericana está muy interesada, la red europea también y la red africana, donde queremos también en África llevar a cabo bastantes acciones relacionadas con la innovación social. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Y por supuesto vamos a invitar a otras personas a esta escuela de verano en agosto. Y este acuerdo se va a firmar. Creo que deberíamos de enfatizar el aprendizaje mutuo. Porque, bueno, esto no es copiar y pegar, no es de un modelo a otro, sino es co-crear algo, crear algo conjuntamente, basándonos en la confianza, como ya se ha mencionado. Y si somos capaces, somos lo suficientemente buenos como para establecer esta confianza, no solo entre los individuos y las organizaciones individuales o un par de redes, sino si somos capaces de ir más allá y llevarlo al nivel regional, de tal forma que nuestras regiones en toda Europa puedan aprender unas de otras, y si podemos traer este mensaje. Bueno, yo admiro muchísimo su trabajo, y si podemos llevar ese mensaje a toda Europa, entonces juntos podremos salir de la crisis y podremos ayudar al resto del mundo a que se una a nosotros. Bueno, la verdad es que para mí es un placer estar aquí hoy juntos, estar con ustedes aquí trabajando juntos, y bueno, yo personalmente como profesora me gustaría invitar a la próxima generación a trabajar con nosotros, porque no se trata de crear empleo para ellos, sino que va a ser su sociedad, va a ser su futuro. Y ellos deberían ayudarnos también a crear ese mundo mejor y hacerlo de la forma más pacífica y fomentar la paz en el mundo lo más posible. Si miramos, por ejemplo, a Suecia, si han visto las noticias, las revueltas en algunos de los suburbios en Estocolmo o en Finlandia, donde hemos tenido algunos incidentes, unos tiroteos en colegios, nos damos cuenta de que verdaderamente tenemos que parar y volver a pensar en cómo podemos ayudar a las generaciones jóvenes para contribuir a la sociedad de forma positiva y no sufrir aquello que nosotros hemos creado. Y por supuesto permitiéndoles unirse a nosotros en la creación de un mundo mejor. Eso es lo que estamos haciendo tanto ustedes en su red como nosotros en la nuestra. Y creo que para ello trabajamos. Otra cuestión para Alfonso Molina. Primero agradecerte el esfuerzo que hacéis, yo creo que el esfuerzo teórico de categorización, de normalización de todos los conceptos que se están utilizando en materia de innovación social. Yo creo que es un esfuerzo impagable, porque alguien tiene que hacer el esfuerzo sobre la práctica, porque claro, nosotros estamos en la práctica diaria. Lucía lo ha explicado muy bien, el prototipo de innovación social, que lo basamos en lo que hacemos, no en humo, sino en lo que está pasando en los centros todos los días. Y la categorización que tú haces yo creo que es muy necesaria, porque hasta ahora se habla mucho sobre alfabetización digital, pero muy poco desde el punto de vista de la investigación en innovación social y ligándolo al comportamiento humano, algo que es, desde luego hay una tarea ahí bastante grande, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo que estáis haciendo en la Fundación Virtual en Italia, creo que tenemos que unirlo más a lo que hacemos nosotros, porque nos va a permitir también, quizá con otras palabras, pero unir mucho lo que la investigación que hacéis desde la Universidad de Edimburgo también en todo este tema. Así es que os invitamos también a participar activamente de nuestra red. Bueno, de hecho pertenecéis a la red europea también de telecentros con vuestros centros, y creo que en ese sentido cada vez vamos a estar más cerca, pero
hay que producir, en el sentido que estáis produciendo vosotros, más literatura que permita dejar el pozo de la innovación cada vez más sentado en nuestra sociedad. Decía Juan Carlos Rodríguez Ibarra que esto se lo creen muy pocos y además que los responsables políticos pues parece que están en otra cosa y que los empresarios de verdad, los pata negras, no tienen nada que ver con nosotros. Estos son los curanderos, decía él, ¿no? Pues esta labor que estáis haciendo vosotros de científica me parece una labor importantísima y que quede ese pozo escrito y que quede fundamentado teóricamente es algo muy importante, ¿no? Así es que gracias por ese trabajo. Muy bien. El campo de la innovación social es un campo académico muy nuevo. La innovación, el campo de la innovación tiene 50 años, ¿no? Pero básicamente la innovación tecnológica. Solamente en los últimos 5 años, 5 o 6 años, ¿no?, que ha surgido primero el campo del empresariado social y después el campo de la innovación social. Tiene grandes desafíos teóricos, porque para partir, la innovación social amplifica enormemente la complejidad de las relaciones entre sectores. Por ejemplo, la relación interindustria o industria-universidad es una cosa que ya viene de los años 80, ¿no? Pero hoy día hablamos precisamente de clústeres o networks, redes multisectoriales, donde se entrelazan intereses que van del sector del non-profit, sin fines de lucros, al sector con fines de lucro, al gobierno, a las comunidades. Y esto genera, obviamente, un problema académico teórico de cómo teorizar la formación de las gobernancias basadas, por ejemplo, sobre la base, digamos, del poder. Y así, digamos, hay muchos temas que van surgiendo. Por ahora se ha avanzado lentamente en las taxonomías, digamos, ¿no? Y en las definiciones. Al inicio había, no sé, una definición por cada persona. Alguien había hecho un compendio de definiciones, había 200 definiciones de innovación social, ¿no? Por lo tanto, académicamente ese es un problema. Por otra parte, está el problema de que las universidades mismas se dedican a la investigación solamente, a pesar de que ahora ya comienza a cambiar esto, ¿no? En Gran Bretaña por primera vez se evaluará a todo el personal de investigación, a todo el personal universitario, sobre la base no solo de la publicación, que ha sido hasta ahora, digamos, la cosa fundamental, ¿no? Ahora 25% de la evaluación será dedicado al impacto que el trabajo académico tiene en la comunidad, la relevancia y el impacto, digamos, del trabajo científico. Por lo tanto, además las universidades comienzan a moverse, a crear institucionalidad interna para participar en la idea de los grandes desafíos globales. Quieren ser, digamos, las grandes universidades actores de las respuestas a los grandes desafíos globales. Por lo tanto, hay un movimiento hacia, digamos, que va a avanzar de la simple R, Research, o I, investigación, hacia lo que nosotros estamos intentando hacer en Roma, con la organización que hemos creado, que es Action, Research, Development and Implementation. Por lo tanto, es todo el ciclo, es todo el ciclo que va con teorización de alto nivel, que puede ser incluso por la vía, digamos, de una relación con las universidades, pasa por la vía del desarrollo para, digamos, ver que esas teorías se transformen en instrumentos que puedan ser aplicados a procesos concretos, ¿no? Y eso todo para servir a la I, ¿no?, de la implementación, que es el verdadero cambio. Lo importante es que todo ese Action, Research, Development and Implementation sea dedicado no solo a mejorar los procesos productivos y del lucro, sino de mejorar la sociedad. Muy bien. Bueno, pues damos por
Tuya, ¿tienes alguna aportación más? Y si no, damos por finalizado este panel, y lo que yo creo que sí debemos de plantearnos como reto para el próximo Spark o para el próximo encuentro de dinamizadores es que tengamos claro, que yo creo que no lo tenemos, cuál sería el rol de los gobiernos en el nuevo modelo de alfabetización o en el nuevo modelo de innovación social, porque el tejido asociativo está teniendo su liderazgo, el tejido empresarial también, los usuarios también, y solo nos queda saber en este ecosistema de innovación social cuál es el rol de los gobiernos y qué papel van a jugar. Doy por finalizado este panel y creo que ya la jornada de hoy. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Thank you very much. el día, y ahora os invitamos a todos a subir a la terraza arriba del todo para disfrutar de un poquito de casual networking, de vino y de comida. Muchas gracias y hasta mañana.